HANX. Fue desarrollado hace más o menos 20 años, si mal no recuerdo, ¿no? En este trabajo mencionan pues que dentro de los factores causales de una malnutrición, ellos mismos mencionan que es multifactorial. Y de causa conocida, jóvenes, aproximadamente se dice que es un 5%. Escuchen, un 5%. ¿Y cuáles son esos factores pues, conocidos? Dentro de estos factores conocidos, muchachos, podemos mencionar, por ejemplo, el factor hereditario. El factor hereditario fue un papel preponderante, por ejemplo, en malnutriciones clase 3, en alteraciones verticales también, en una alteración, por ejemplo, de cara larga, de cara corta. Eso también es un factor hereditario y que dentro de los factores causales de la malnutrición está presente. Es un 5%, ¿me entiendes? El resto de malnutriciones, doctores, no es que no se conozca, sino pues estaríamos dando un tiro al aire, ¿no? No es así, sino que dentro de los otros factores son multifactoriales, o sea, no es solamente un factor que finalmente determina la posición del viviente, son muchos factores. Y dentro de ellos, ahorita vamos. Bueno, dentro de ellos decíamos que se puede mencionar a los factores como por ejemplo son los hereditarios que acabamos de mencionar. Otro puede ser los factores medioambientales. Los factores medioambientales, ¿qué quiere decir? Durante el transcurso, durante el desarrollo, de crecimiento y desarrollo, pues hubieron otros factores que finalmente hicieron a que esta se dé. Ejemplo, pueden ser extracciones prematuras de dientes de leche, extracciones de propios dientes, dientes supernumerarios, agenesias. Pueden mencionarse también a factores o entidades patológicas. Sí, un quiste. Un quiste, por ejemplo, que es un quiste dentígero. ¿Quiste dentígero qué quiere decir? Un quiste que en el proceso de erupción no tuvo la suficiente fuerza y el saco pericoronario comienza a agrandarse, y eso es un quiste, ¿me entienden? Más allá de 5 milímetros se considera que es un quiste, ¿cierto? Entonces eso tiene una fuerza centrífuga tremenda que jóvenes, yo lo he visto jóvenes que desplaza dientes para donde sea. Yo he visto, por ejemplo, una segunda molar, una tercera molar, que desplazó la molar. Nunca había visto, por ejemplo, una molar. Normalmente las molares se dirigen hacia el mesial, ¿cierto? Ustedes lo han visto probablemente. Vi clínicamente el paciente y yo no la visto en el mesial. Qué raro que había eso. No había pérdida de dientes, nada. Entonces, no le dije nada, pues le mandé tomar la placa y efectivamente pues estaba así, de una segunda molar, con una muela de juicio que hizo pues, las piezas. Otro factor causal de una malnutrición pueden ser factores traumáticos. Doctor, yo me desgracié, me caí del scooter y puedes tener pues, un problema asociado a una laterognasia, una laterodesviación. Pueden haber también ese tipo de problemas. O puede haber problemas asociados también pues, con enfermedades sistémicas, el síndrome de Pierre-Robin, el síndrome de Thatcher-Collins, entre otras enfermedades que pueden ocasionar que generalmente la disostosis cleidocraneal, la microsomía hemifacial, pues son alteraciones sistémicas que te pueden ocasionar una malnutrición, la acromegalia. ¿No? Esos son factores ya no serían hereditarios, esos serían factores genéticos, ¿no? O sea, ¿genético qué quiere decir?
¿En qué se diferencia lo genético de lo hereditario? En que lo genético, pues es, bueno, yo soy el niño que lamentablemente una alteración cromosomal dentro de mis padres hizo pues que yo tenga pues ese tipo de alteración. Estoy repitiendo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, síndrome de Tracheck-Collins, síndrome de Pierre-Robin. Esas alteraciones son así, ¿no? O sea, y dentro de algunas enfermedades podemos mencionar la acromegalia. La acromegalia, por ejemplo, está asociada a un patrón clase 3. ¿Entienden? Entonces, esas alteraciones pueden también generar algún tipo de malnutrición. Y dentro de los factores está una entidad que se llama hábitos. Los hábitos perniciosos. Los hábitos, señorita, por favor, deje el celular, ¿ok? Entonces, los hábitos de tipo pernicioso, jóvenes, lo que hacen, pues, es que se vaya a generar, pues, ¿qué es un hábito? Un hábito es una repetición frecuente de un mismo acto, así se denomina. Hábito es una repetición frecuente de un mismo acto que en un momento es consciente, perdón, y luego se hace inconsciente. Entonces, estos generan un desequilibrio de fuerzas. Les decía que nuestros dientes o posición de nuestros maxilares estarán chuecos o no, o en una buena posición, sí, pero están en equilibrio, un equilibrio de fuerzas, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas fuerzas? Esas fuerzas pueden actuar en estática o en dinámica. Estática, estás durmiendo, no hay problema, ¿cierto? En dinámica, estás hablando, estás deglutiendo, bueno, entonces tiene que haber un equilibrio de fuerzas, sí, pues sí lo están. Por eso les decía, el equilibrio de labio, lengua y mejilla hacen que nuestros dientes estén en esa determinada posición. Pero si empieza a haber una mayor fuerza o una fuerza que no actúa o una fuerza que está actuando más, definitivamente va a alterar el equilibrio y va a afectar a la posición, sea de nuestros dientes o, por ejemplo, pues puede ser a la posición de nuestros maxilares en aquellos pacientes que están en proceso de crecimiento y desarrollo. Eso es como manera introductoria que podemos decir, pues, de un hábito. Pero hay repeticiones frecuentes de un mismo acto que son, pues, que son importantes, o sea, que eso ha debido de desarrollarse. Si no, pues, no nos podríamos desenvolver, no podríamos haber desarrollado, sí. Y a esas se llaman funciones reflejas. Y las funciones aprendidas, pues, están acá, el tema de los hábitos. Pero las funciones reflejas, doctores, son importantes también. Repetición frecuente del mismo acto, sí, también eso podría encajar a esa definición, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, la respiración, doctores, aparece alrededor de la 25ª semana de vida intrauterina, pero eso, doctores, uno podrá decir, pues, doctor, la respiración, si los bebitos, perdón, los fetos, respiran, pues, por vía sanguínea, por la placenta, ¿cierto, no? Sí, el intercambio gaseoso se hace pues a ese nivel. Sin embargo, doctores, se ha podido demostrar que los primeros ensayos, que los primeros amagos, doctores, se producen a la 25ª semana de vida intrauterina, 7ª semana aproximadamente, ¿cierto? O perdón, 25ª semana de vida intrauterina. Entonces, ¿qué me dice acá? O sea, que la musculatura intercostal comienza ya a empezar a hacer su maduración, para que finalmente tenga pues el proceso de respiración normal. Lo mismo, la succión. Si nosotros nos damos cuenta, estos son preparaciones pues, para quien van a ser, ¿me entienden? La succión a la 29ª semana de vida intrauterina, comienza a succionar el dedo, y hay muchas ecografías, 3D, 4D, no sé cómo se llamarán, doctores, en que podemos evidenciar eso. Yo tengo una de mi hijo así. La deglución a la 32ª semana de vida intrauterina, doctores. Pero aquí hay dos tipos de deglución, muchachos, cuando empieza a desarrollarse y que todos hemos pasado. Hay una succión que se denomina succión infantil o visceral. Esa succión, la deglución, la deglución infantil o visceral tiene una característica muy especial porque está motorizado, por decirlo así, está gobernado por el séptimo par craneal, por el nervio facial. ¿Entienden? Eso está gobernado por eso y tiene unas características diferentes a la deglución que nosotros tenemos, porque nosotros está gobernado por el quinto par craneal, el trigémino, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es que básicamente utiliza la musculatura perioral, ¿entienden? Esta musculatura que trata
jóvenes de sellar básicamente porque se está preparando para la succión. ¿Me entienden? Se está preparando para la succión. ¿Qué succión? Del pecho de nuestras mamás, ¿cierto? Entonces, para eso es el que está siendo motorizada pues, por el nervio facial. Pero doctores, existe posteriormente ese recambio, y ese recambio sucede a partir del año de vida. A partir del año de vida, la hioides baja, la lengua desciende, el maxilar inferior crece, es muy importante, repito, el maxilar inferior crece, se protruye, entonces hace una transición a que ya no sea motorizado por el séptimo par craneal, sino por el quinto par craneal, que todos nosotros tenemos. Hay autores que dicen pues, que eso puede durar incluso algunos años más, pero ese recambio por lo general sucede al año de vida. Y eso se llama una deglución somática o una deglución del adulto. ¿Ok? Eso es a partir del año de vida. Puede ser algunos años más, sí, pero el común denominador es al año de vida. ¿Por qué? Porque ya hay dientes. Y una característica muy importante de esa deglución infantil o visceral es que la lengua se ubica entre los rodetes gingivales. O sea, cuando somos sedénteros, cuando no tenemos dientes aún. ¿Me entienden? Y entonces algo sería pues raro, por decirlo menos, el hecho de que si ya tienes dientes está la lengua y eso no se da, y si se da pues solamente por algún tiempo adicional. Normalmente ese recambio, reitero, se da al año de vida, ¿no? Y dentro de las funciones aprendidas encontramos la apensión. La apensión, que es no de coger y llevarlo todo a boca. Todo lo llevan los niños a boca, y eso es lo normal, porque el contacto, el nexo que tienen ellos es a través de la boca, ¿no? La masticación con la aparición de los dientes, la succión somática que acabamos de mencionar, y el habla, ¿no? Entonces, todas estas son funciones que definitivamente son indispensables para que el niño pueda desarrollarse o desenvolverse de manera normal. Hábito. ¿Qué cosa es un hábito? Decíamos hace un momento, es la repetición frecuente de un mismo acto que en un determinado momento es consciente, pero posteriormente se hace inconsciente. Esta puede llegar a producir desequilibrio de fuerzas. ¿Me entienden? O sea, si yo, por ejemplo, comienzo a respirar por la boca, ¿qué es lo que voy a generar? Que mi labio superior no haga contacto con mi labio inferior. Entonces, doctor, para que ingrese el aire, ¿cierto? Entonces, eso es obvio. Entonces, el labio superior no va a ejercer fuerza que me va a decir al diente, o que le va a decir al diente, a los incisivos superiores, que no se inclinen hacia afuera. ¿Entienden? Entonces, pero si existe esa respiración bucal, esos incisivos van a comenzar a irse hacia el vestibular. Y eso se han hecho pruebas en monos, se han hecho pruebas en forma amplia, por decirlo así, y eso se ha podido demostrar. Doctores. Hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Doctores, este desequilibrio de fuerzas, doctores, tiene, o sea, alguien puede decir, no, yo doctor, yo tengo el hábito de chupar el lapicero. Bueno, pues, ¿en qué momento lo haces? Cuando tengo examen. O sea, eso realmente no se llama un hábito. Eso será, pues, algo, un proceso de repente de nerviosismo que dura en ese momento. Para que se considere un hábito y para que se considere que haya una alteración de la posición de los dientes o una alteración en el crecimiento y desarrollo de tus maxilares, debe ser aproximadamente entre 4 a 6 horas diarias. ¿Entienden? O sea, eso es así. O sea, si no, no va a haber esa alteración de la posición o del crecimiento de los maxilares. Pero, doctores, eso es sumado al tiempo. No es que ya son las 8, hasta las 12 me chupo. No es así tampoco. Lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer un ratito, como repito, es inconsciente. Es inconsciente. Entonces, se ha podido comprobar que la sumatoria de esos periodos, la sumatoria de esos momentos, es para que produzca eso, o es entre 4 a 6 horas. ¿Ok? Si no, escucha, ¿el examen cuánto dura? No sé, 30 minutos. No, eso no es un hábito. ¿Entienden? Entonces, eso es. ¿Ya? De un tiempo a esta parte, doctores, lo que se ha podido ver, las investigaciones muestran, pues que nuestro mundo es cada vez más
más acelerado, muchachos. Por ejemplo, hay una investigación muy importante que está documentada en el libro de Profit, en donde hace una comparación de los aborígenes australianos, de las madres aborígenes australianas, aborígenes, o sea, aquellos que viven básicamente pues con las funciones básicas de supervivencia, ¿no? Entonces, entre aborígenes australianos y se ha podido ver cómo es la vida pues en un estadounidense, ¿entienden? Entonces, ¿con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo de ese estudio? Ver por qué tiene más maloclusión aquellos que son citadinos, por decirlo así. ¿Y qué se pudo ver? Fue impresionante. Que obviamente pues en aquellos citadinos había más maloclusión y había pues mucho más estrés, ¿no? Entonces, ¿y esto a qué se dio? ¿A qué se dio? Básicamente en el tema de la maloclusión es porque, por ejemplo, los aborígenes australianos, al tener una función básica, la mayor parte del tiempo los bebés están con las manos. O sea, todo el tiempo están haciendo sus actividades, no sé, pelando, cocinando, haciendo las labores de una señora aborigen, ¿me entiende? Pero está el hijo bien pegado a la mamá, ¿me entiende? Entonces el niño tiene ganas de tomar leche, plum, agarra el pezón de la mamá y lo toma. En otro, el rato que él quiere. Pero eso no se da pues en las citadinas. ¿Qué es lo que sucede? Y acá también se da. Acá también se da, ya es así, pues no, antes pues el varón nada más trabajaba, ahora eso no es así, pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las chicas salen a trabajar, las mamás salen a trabajar, ¿cierto? Al trabajar, doctores, el hijo se queda ¿con quién? Con la suegra, con la mamá, con la abuelita, o muchas veces se queda pues con la nana, ¿cierto? Está llorando, plum, tetina, ¿cierto? Tetina o biberón, ¿cierto? Y eso, ¿qué es lo que sucede, doctores? Se ha podido demostrar que, por ejemplo, se ha podido demostrar que el proceso de amamantamiento, el periodo de amamantamiento, dice que dura 30 minutos. 30 minutos, 30 minutos. Doctor, ¿pero cómo hace 30 minutos tanto? Sí, pero eso se divide en dos partes. Los primeros 10 minutos, doctores, es para la satisfacción nutricional, que es suficiente. En 10 minutos el niño ya bebió la cantidad de leche que requiere. ¿Ok? En 10 minutos. ¿Y los 20 restantes, doctor, está pegado a la teta? Sí. Eso dice que es necesario para el apego emocional, para el apego madre-niño, la mamá satisfecha, el niño satisfecho. ¿Entienden? Entonces, eso se ha podido comprobar ampliamente que eso debe de ser así. Ahora, yo pregunto, cuando no está la mamá y le deja el biberón, sea incluso leche materna, ¿qué es lo que sucede? ¿Está llorando? Juágate miércoles, ¿cierto? El biberón. ¿Qué se satisfació ahí? Solamente lo nutricional, más no lo emocional. ¿Entiende? Y es ahí donde parte gran cantidad de problemas, sobre todo con el tema de hábitos. Entonces el niño va a estar ansioso, va a generar una ansiedad en el niño, que lo va a suplir de alguna manera, pues, ¿cierto? ¿Cuál es esa manera? El dedo, el chupón, algo, ¿me entiende? Entonces esa ansiedad lo sacia de esa manera, ¿entiende? Entonces, al tener ya instaurado ese hábito, va a haber deformación de la posición de mis dientes, de la posición de los maxilares. Y no solamente es eso, doctores, o sea, eso desde ese punto de vista nutricional, apego emocional, ya doctor, ya lo entendí, ya que ¿no? Pero hay otra manera de enfocar incluso eso. Doctores, tanto succión como deglución están bien programadas o deben de estar bien, debe ser algo más sistemático, doctores, y ese aprendizaje lo hace pues el niño. 29ª semana de vía intrauterina, succión, deglución 32, ¿entienden? ¿Y por qué habla usted de succión, deglución? Porque debe de ser, doctores, sincronizado, debe de estar de esa manera, ¿me entienden? Entonces, cuando éramos niños, éramos bebés, entonces, en una posición, ¿cómo amamantan las mamás? El niño viéndote a ti, ¿cierto?
o lo paras y le dices, toma. No, no es así. ¿Me entienden? Entonces, esa manera de aprendizaje, de succión, de evolución, doctores, debe de estar sincronizada. Se dice, doctores, que esa succión que nosotros hacemos genera esfuerzo en el niño. Genera esfuerzo en el niño, de tal manera que, por ejemplo, existe en un recién nacido un birretrognatismo maxilar. O sea, los maxilares de un recién nacido son bastante pequeños. Sí, pues, sí. Y si nosotros podemos comparar quién es más pequeño, o el maxilar o la mandíbula, mucho más pequeño es la mandíbula. ¿Me entienden? Y eso supera ampliamente durante el primer año de vida. O sea, ¿y por qué, doctor? O sea, ¿qué es lo que sucede? Doctores, gracias al amamantamiento. Entonces, el niño al estar ahí genera mucha, genera ejercicio al momento de succionar. Entonces hace un esfuerzo de la musculatura, pues que se encarga de la succión. Y eso genera una protrusión de la mandíbula. ¿Entienden? Entonces, eso es necesario. Pero si ahora yo le digo, si le damos el biberón de frente, doctores, ese orificio que tiene esa tetina es más grande, más pequeña, lo que fuese. Y ya el niño, cuando ya tiene dientes, ¿qué es lo que hace? Lo muerde. Y al morderlo, doctores, esa bocanada es más grande que la bocanada que va a tomar del pezón de la mamá. ¿Me entienden? Por lo tanto, la succión con la deglución, ¿será igual del pezón de la mamá con el de la tetina? Definitivamente no. Y es ahí donde empieza también a desarrollarse problemas de succión y problemas de deglución. Vean, jóvenes, cuán importante es todo este proceso que nosotros acabamos de hablar, acabamos de comentar. Entonces, todo eso pueden hacer ahí. Entonces, en esta investigación que hicieron, analizaron todos estos factores y dijeron, esto se está saliendo, por decirlo así, fuera de control, ¿no? Y es así que se está dando más importancia acá. Incluso tenemos el lactario, ¿no? Hay momentos en que incluso se da tiempo para que traigan al bebé y la mamá, si es una trabajadora, tenga ese momento de amamantamiento. Porque es importante de un nivel emocional que acabamos de mencionar. Porque es importante también de un nivel funcional. O sea, en realidad es importantísimo todo este proceso. ¿Ok? Entonces, eso puede ser parte o el inicio de este tema de hábitos, ¿no? La deformación dependerá de la edad, claro que sí, pues, ¿no? El tiempo y frecuencia, les decía, ¿no? ¿Cuántas veces creen que nosotros pasamos nuestra saliva al día? ¿Cuántas creen? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿30? Es aproximadamente 1000 veces que nosotros deglutimos. Ojo, y cuando deglutimos ya hemos visto cómo es la deglución, ¿cierto, no? Lengua de una posición baja, una posición arriba, contracción muscular, todo es fuerza muscular. ¿Me entiendes? Y si hay un desequilibrio de esas fuerzas, te va a generar alteraciones de donde le esté cayendo más fuerza, por decirlo así. ¿Me entiendes? ¿Cuánto de fuerza hace la lengua para deglutir? 37 gramos fuerza. Hemos visto en la clase de biomecánica la semana pasada. ¿A partir de cuánto se mueve un diente? 2 gramos fuerza versus 37, ya me fregué. ¿Me van a mover los dientes? No, pero están en equilibrio, pues papá lindo, mamá linda, están en equilibrio ahorita. No va a pasar nada. Pero si por A o B empieza a haber un desequilibrio de eso, te va a generar una deformación. 1000 veces al día. La succión, doctores, o sea, de la tetina, de lo que fuese, se dice que puede ser tolerable hasta los 2 años de vida. Si es que es más allá, doctores, ya intercepta. 4 o 6 años, no, hay que revertir eso. Por eso es el que se pregunta muchas veces cuando está en la consulta, oiga, señora, ahí dígame, ¿hasta qué edad le dio biberón?
¿Fue solamente lactancia exclusiva materna? ¿Cómo fue? Si yo le veo con ligera protrusión o lo que fuese al niño, si yo le veo un espacio ahí, un overshed marcado, algo debió haber pasado. ¿Por qué, doctores? Esto ya lo veíamos en la historia clínica, ¿no? Porque yo debo de saber quién ha generado o quién está generando una alteración en la posición del maxilar o la posición de los dientes. ¿Por qué? Porque yo debo eliminarla. ¿Me entiende? Yo debo de estar seguro de que eso ya no va a suceder. Pero si, por ejemplo, me dice 5 de biberón, doctores, y yo no le veo características ni facilidades bucal, yo sé que ya pasó. Yo sé que ya fue. Y simplemente me dedico a mis dientes y punto. Pero si yo veo un paciente con fascia adenoidea, cara de cansado, así, ahí paro las orejas. Digo, este paciente puede ser por un problema de respiración bucal. ¿Me entiendes? Y si es una respiración bucal, no es que a partir de la ortodoncia mágicamente ya cambió su respiración, no. Yo necesito ayuda de quién? Del otorrino. Porque yo le puedo solucionar las secuelas porque los braques, los benditos braques o aparatos, tienen mucha fuerza. Lo tienen, sí. Pero si sigue respirando de esa manera que ha ocasionado eso y no le corregí, ¿va a volver? Por supuesto que va a volver. ¿Me entiendes? Entonces es importante, reitero, saber quién está ocasionando eso para estar seguro de que de repente yo lo elimino o ya simplemente ya pasó. Eso no va a volver más. Es un patrón reflejo, una contracción muscular de naturaleza compleja. Sí, es de naturaleza compleja, muchachos, que se aprenden por influencia repetitiva de una misma acción. Doctores, esto ya les adelanto a razón de esta diapositiva, es que es de naturaleza compleja, muchachos, es de una naturaleza bastante amplia. Siempre lo voy a comentar, pues bueno, pues me pasó en algún momento, ¿no? En algún momento yo tuve una paciente en el que, cuando yo estaba trabajando ahí en Lima, recuerdo, y vino una señora, pues con una hijita, pues que tendría 6 años, entre 6 y 7 años, y me dice, pues no, doctor, veo pues que sus dientes de mi hijita se están saliendo. Y cuando yo la veo, pues sí, pues efectivamente tenía un overshed aumentado, ¿no? Entonces, pues uno que recién estaba saliendo de la residencia, dice, no, pucha, qué bacán, en este caso, ¿no? Bueno, bacán para mí, pero no es pues para ellos, ¿no? Entonces, y cuando lo vi, le empiezo a preguntar, pues porque así tiene que ser, y le pregunto a boca y jarro, ¿hay algún problema en casa? Le digo, ¿cómo? Entonces, obviamente, pues no, se sorprendió, ¿no? Yo he venido pues prácticamente para que me traten los dientes, no para que pregunte mi vida, ¿no? Entonces, y me dice, bueno, pues entendió la señora y me dijo, sí, doctor, hace más o menos un año que me he separado de mi esposo. Entonces la niñita me dice, pues era bien pegada a la mamá, al papá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La niña, al no tener ya el contacto paterno, empezó con el dedo. Porque es una ansiedad, ¿me entiende? Una necesidad insatisfecha de algo que le falta. Y ese algo que le falta, ¿cómo hago? Dedo. ¿Me entiende? Entonces, por eso decimos que es de naturaleza compleja. Y el enfoque terapéutico también va por ahí. El enfoque terapéutico no es que ya su ortodoncia, su aparato, su rompe hábitos, no. Hay que investigar mucho más y hay que ver por dónde probablemente está haciendo ese problema y hay que enfocar eso. Vamos a ver. La succión, la deglución satisface nutricional y hay un éxtasis emocional, sí, pues que decimos hace un momento, ¿no? La presión aparece junto a los dientes y cuando están saliendo, pues no han visto pues lo clásico, ¿no? El niño cuando le están saliendo los dientes llora, está fastidiado y quiere morder lo que fuese. Incluso hay mordedores de goma, ¿cierto? Sí lo saben, ¿no? Entonces eso es cuando están erupcionando los dientes, ¿no? Y la masticación ya aparece cuando ya están las muelitas, ¿no? Y eso sucede, y ojo, es importante acá también la maduración neuromuscular. Esa maduración neuromuscular sucede a los 2 años de vida, eso les he enseñado a ustedes. ¿Cuándo qué? Cuando hay establecimiento cúspide fosa. Y eso se da, doctores, alrededor de los 2 años de vida, 2 años y medio de vida. A ver, todos concluyan. Ya, ahora les pregunto, doctores. Tú dijiste,
Oye, Camino, a ver dónde estás, ahí tienes que encajar. ¿Tú molar? ¿Tú te pusiste a pensar eso? ¿O automáticamente tú? Y ocurrió. Sí, pues sí, a eso que se llama memoria propioceptiva. A eso se llama memoria propioceptiva. O sea, tu musculatura está con esa memoria que plum, inmediatamente te lleva a cúspide fosa, como ya está establecido. Ese establecimiento de esa maduración neuromuscular se da en el niño a los 2 años y medio de vida, cuando ya están todos los dientes de leche presentes. ¿Ok? Eso es la memoria, ¿no? Bueno, en la actualidad eso ya hemos comentado hace un momento. Entonces, en la succión, doctores, tiene que estar muy bien engarzada, muy bien engranada con la deglución. Hay una succión entonces nutritiva y hay una succión tampoco que es no nutritiva, que muchas veces esta es la que ocasiona el problema de hábitos. Finalmente hay un éxtasis emocional, una satisfacción emocional del niño que es importante para su desarrollo. Yo escuchaba, doctores, en un curso en Brasil, doctores, a una doctora en pediatría, una viejita, muy interesante su disertación, en el que decía, ¿no?, que no se le debe de cortar de manera abrupta cualquier hábito que pueda presentar un niño, porque si por A o B le quita ese éxtasis emocional que tiene el niño, lo va a buscar de hacer de otra manera. ¿Me entienden? Y ese buscar de otra manera muchas veces crea más ansiedad, genera incluso problemas en el colegio. Incluso pues esa viejita en son de broma decía, puede usted estar generando hasta un delincuente en futuro. ¿Me entienden? Entonces, todo debe de estar pues de manera precisa, de manera, el enfoque terapéutico debe de ser también multifactorial, o multidisciplinario. Entonces, bajo ese enfoque podemos decir pues que hay funciones, sí, que son beneficios, la masticación, la elusión, la respiración normal, ¿cierto? Y hay funciones que no son, que son deleterias. Succión de dedos, te chupas el dedo, te chupa el chupón, te muerdes el labio, te chupas el labio, o proyección igual, la onicofagia, ¿no? Te gusta morderte las uñas. Yo mostré una diapositiva de una pacientita que sí definitivamente tenía una ansiedad tremenda, donde no solamente se mordía las uñas, sino que también se mordía hasta los nudillos. Hay así, sí los hay, y esos pacientes, doctores, tienen un enfoque diferente de tratarlo. Vamos a ver ahora parte de la deglución. Doctores, en deglución, ¿qué veíamos, no? Bueno, esto ya lo hemos visto incluso en práctica, ¿no? Hay una fase bucal y una fase faríngea. La fase bucal, doctores, es una fase relativamente que nos damos cuenta, una fase consciente, ¿no? Donde la mandíbula, ahorita por ejemplo todos ustedes están donde hay un espacio libre funcional, ¿cierto? O los dientes no están en función, ¿cierto? Están atentos ahí, es una fase de reposo. Donde finalmente la mandíbula, cuando decidimos deglutir, doctores, hacemos una contracción de la musculatura masticatoria. Elevamos la mandíbula, ¿cierto? Sellamos el labio. Sí, o deglutes con la boca abierta. No, entonces, sellado labial, una contracción del temporal, elevación de la mandíbula, primer contacto dentario, el paladar blando, que es acá en 5, hasta ese momento está en una posición baja, ¿ok? Los músculos de cebolla, hemos visto qué es lo que hace la lengua, qué es lo que sucede. ¿Qué pasa con la lengua? La lengua va de una posición baja, que generalmente se encuentra en el piso de boca, lleva tu fluido salival por lo que vayas a pasar, lo que vayas a tragar, entonces lleva hacia el paladar duro. Por eso es que es importante, doctores, evaluar cómo está el piso de boca. Si el paciente tiene una anquiloglosia, ya no lo va a poder llevar. Doctores, hay pacientes en que le dicen que eleva la lengua, y doctores, lo hace, parece como un murciélago, un pedazo para acá y un pedazo para allá, porque tiene anquiloglosia. Doctores, y eso ya se adaptó, o sea, tú lo estás viendo en ese momento, quizá 18 años, pero ya se adaptó.
Y esa adaptación muchas veces lo hace pues atípicamente y protruye la lengua. ¿Me entiendes? Ya se. ¿Perdón? Sí, bueno. Entonces, eso sucede, ¿no? Una elevación de la musculatura de la lengua contra el paladar. Y luego hay movimientos sinuosos hacia atrás. ¿Ok? De la lengua. Hasta ahí es. ¿Perdón? Ahí. Bien, esa es entonces la fase oral. La fase faríngea, doctores, es inconsciente. Para empezar, es el número 5, doctores, se eleva. ¿Por qué? Porque la lengua se está yendo hacia atrás. ¿Se entiende? Llevando el fluido salivar o lo que fuese. Entonces, nosotros en la zona más anterior encontramos a la laringe y en la parte más posterior encontramos a la faringe, por donde pasamos lo que nosotros estamos comiendo, ¿entiendes? O pasando pues algún fluido. Entonces la epiglotis, doctores, aquí tiene que cerrarse. Por eso es el que cuando pasamos la saliva, doctores, hay un, no sé, milésima, décima, no sé cómo llamarlo, pero se para la respiración. Háganlo por favor y dense cuenta. En ese momento no hay respiración, ¿entienden? Entonces la epiglotis tiene que cerrarse. Está muy caliente, dice. ¿Ha estado prendiendo toda la noche? El ventilador está mal. Buen filtro es. Bueno, leamos hasta donde es. Hasta donde reviente. Ya, vamos más rápido. Entonces esto sucede, doctores, tienen que pararse la respiración, se eleva y por gravedad esto baja, ¿entiende? Entonces eso es la fase faríngea, es una fase completamente inconsciente. Toda deglución atípica pues es aquella que no cuadra en base a lo que nosotros acabamos de decir, no hay un desequilibrio muscular, doctores. Si ustedes se ponen a analizar que esto sube, que esto baja, movimientos sinuosos, todo es parte muscular, ¿entienden? Imagínense un paciente con parálisis facial. Ya no, pues, ¿no? O sea, ya acá va a haber un problema bastante severo, ¿no? Entonces, ese desequilibrio de fuerzas puede generar una deglución atípica, sí, por una alteración neurológica, parálisis facial, como les decía, ¿no? Las amígdalas inflamadas también puede ocasionar, sí, de manera temporal, pero lo que sucede es que los niños, doctores, muchas veces lo tienen de manera crónica eso, tanto amígdalas palatinas como amígdalas iguales, doctores. Cuando el paciente tiene alguna infección y se hace recurrente, se hace crónica esta inflamación, doctores, lo que hace es protruir la lengua. Repito, lo que hace es protruir la lengua. Y esa protrusión de lengua muchas veces ya te altera la normal deglución. Una macroglosia. Es obvio, ¿no? Si es la lengua que tiene que ir para atrás, una macroglosia te puede tener. Lo mismo, una lengua atada, lo veíamos hace un momento. Extracciones prematuras, eso ocasiona la deglución atípica tipo 3, pues. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando te falta un canino de leche, el niñito, ¿qué es lo que hace? Uy, caramba. O sea, tiene que haber un sellado labial. ¿Para qué? Para que no se salga pues el chorro que estás tratando de pasar, tu gaseosita, ¿no? ¿Entiendes? Tu saliva. Entonces, la lengua empieza a tapar eso.
Y lo hace muy bien, ¿ah? Lo hace muy bien. Llega un punto en que ya ni cuenta te das, pero la lengua ya está tapando eso. Cuando ese canino trata de evolucionar, doctores, ya la fuerza muscular es tan grande que muchas veces ese canino no alcanza el plano dorsal y te genera una mordida abierta lateral. ¿Qué puede generar? Sí, te puede generar fácilmente eso. La desnutrición está asociada pues, con una alteración neurológica y factores simbióticos. Esto con un poquitito de esto y esto, no, una asociación. Puede haber muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, eso genera una deglución atípica. ¿Qué es lo que debemos de considerar en estos pacientes, doctores? La posición inadecuada de la lengua. ¿Y cómo vemos la posición adecuada o inadecuada de la lengua? Les he dicho, ¿no? Al momento cuando el paciente está sentado, 60 grados, usted le da un sorbo de agua. ¿Y qué le dice? Por favor, pase ese sorbo de agua que usted lo tiene. Entonces usted está al costado, está mosca y cuando ya hace la contracción, le baja el labio inferior o le sube el labio superior con fuerza, ¿entienden? Para ver la posición de la lengua, cómo está la lengua, ¿no? Entonces eso hay que ver. Puede ser la falta de contracción en los maceteros, sí, también puede ser que no lo esté haciendo. Mímica en la musculatura perioral, doctores, eso generalmente se da en una deglución infantil o visceral. Cuando ustedes ven a un niño tomar su lechecita, a un bebé en pecho de su mamita, doctores, ¿qué es lo que vemos? Nos parece hasta tierno, ¿no? El hecho de cómo pasa la saliva, cómo no es la saliva o cómo pasa la leche, nos parece bonito, ¿no? Qué bacán, qué lindo, qué tierno. No es que el niño quiera parecerte tierno ni nada por el estilo, sino que es la deglución que tiene. Y esa deglución se llama deglución infantil o visceral, que básicamente es pura mímica. La lengua, si ustedes notan en ese niño, si ustedes son más perspicaces, y ahora que les estoy diciendo, vean si tienen algún hijo o si tienen pues algún sobrino, vean de dónde está la lengua. La lengua, doctores, está entre los rodetes gingival. Vale decir, rodete superior, rodete inferior, y aquí está la lengua. ¿Y por qué está la lengua ahí? Porque ahí se ubica el pezón de la mamá, de nuestra mamita linda, ¿entiende? Ahí se ubicó. ¿Okay? Eso es normal, pero eso cambia, repito, al año de vida. Hay que ver el tamaño de la lengua, y hemos visto dos maneras de evaluar macroglosia, ¿cierto? Índice de Malapati, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y 5, y el otro pues viene a ser la clásica que les decía, ¿no? A ver que si siente el paciente 60 grados y vemos dónde están los bordes laterales de la lengua. Vamos a ver las irritaciones también. Es algo muy subjetivo el otro, el de Malapati es mejor. Bien, el babeo nocturno, claro, pero alguno que te moja. Hay pacientes que muchas veces te mojan la almohada por una respiración y eso también está asociado muchas veces a una deglución atípica. Posicionamiento hacia atrás de la lengua, eso lo leí, lo puse porque de repente lo van a encontrar en una literatura, pero eso es así, ahí, dícese, yo en verdad no lo he visto, he tratado de ser muy perspicaz, pero no lo he visto, que pacientes para deglutirse que tiran la cabeza para atrás, en verdad, no lo vi, pero bueno, hay que evaluar todos estos factores para poder estar seguros si es un paciente con una deglución atípica, ¿no? Acá el tratamiento, doctores, y esto Buenos días. Mire, normalmente me han asignado esta aula de transportado, pero está malogrado. Ya, pongo el aula donde se ha tocado. Es 601B, ¿no? O nos han asignado esto, ¿no? La del costado. 601B. Porque todavía
¿Cuántos estudiantes son? 38 creo, ¿no? Sí. Que están ahorita. No, los manipulados. Entonces decíamos, doctores, que el tratamiento tiene que ser combinado, jóvenes. El tratamiento no puede ser. Miren, yo les voy a hacer un comentario. ¿Cómo me enseñaron a mí? Yo acabé en la universidad el año 1998. 99 para ser exacto. ¿Ok? Entonces yo reviso, tengo mis libros de chaconas, incluso chaconas, y veía pues el enfoque terapéutico, por ejemplo, para hábitos. Era colocar una regía lingual, doctores, para una depresión atípica, una regía lingual que sí la utilizamos, pero doctores, como tipo clavos, hay clavos con puntas, y decía todavía, el niño se va a adaptar a eso. Escucha, qué desgraciado, o sea, se va a adaptar, sí, pues, porque ya no la va a poner ahí, se escapa, pues, ¿no? La lengua, ¿no? Pero no es así, pues, incluso, ¿no? Decían, pues, eso sí no estaba en el libro, lo que les estoy diciendo es del libro. Doctores, lo que las abuelitas, las mamás, ¿qué decían? Échale aquí al dedo. ¿No? Entonces, sí, pues, eso es. Los colinos. O colino, lo que fuese, ¿no? O mentol, ¿no? Entonces, y eso está bien, ¿no? Porque repito, el tema de hábitos es más grande. O sea, hay probablemente una necesidad insatisfecha. ¿Me entiende? Entonces, usted le está traumando ahí al niño. Lo está enfocando pues para otro tema. Lo está haciendo cada vez más ansioso. ¿Me entiende? Gracias a Dios que estos estudios existen, muchachos. Porque ya se está viendo pues en qué se está errando, en qué se está fallando. Lo he leído yo, no lo estoy inventando. Entonces, doctores, y esto no es así, ¿no? En la actualidad el enfoque es de esta manera, ¿no? Fonoaudiólogo, sí, claro. ¿El fonoaudiólogo para qué? Para que te reeduque la lengua. Para que te reeduque la lengua. Doctores, no sé si yo les comenté, bueno, les digo, ya, ojalá que no sea cansón con esto. Mi hijo, a la edad de los 6 años, decía, Carlos, Pedro. Me preocupé, pues, ¿no? Porque, o sea, la R, miércoles, ¿qué pasó? Y ya me preocupó más, entonces ya cuando entré al colegio, ya la profesora dijo, oye, por favor, llévenla acá. Y a una terapista de lenguaje la llevé, que era por San Antonio, media loca, pero bueno, ya al final me pidió me dijo, ¿sabe qué, señor? Tráigame chocolate, tráigame mousse, y cosas. No les miento, tráigame tal o cual cosa. Y yo la miré, pues bueno, es profesional, se supone, ¿no? Y dice que mi hijo me contó, ¿para qué te ha pedido eso? Le embarraban el mousse con la paletita, la nariz, el mentón, y le decían, saca la lengua para allá, trata de llevar para acá, para allá. Jóvenes, no les miento, en una semana mi hijo era ruso. No, de verdad que sí. Y funciona, ellos es su manera de ver, qué sé yo. Y bueno, pues funciona muy bien. Entonces, para eso están ellos, ¿no? Psicólogo, les mencioné, ¿no? Eso tiene que ser tratado si el caso es un paciente que tiene una ansiedad insatisfecha, al psicólogo. Mecánico, ahí recién entramos nosotros, ahora sí. Regía lingual, se puede usar, ya sí, pues, pero sin esos clavazos, ¿no? Una regía lingual, pero escúcheme esto, el enfoque es como recordatorio. ¿Qué quiere decir recordatorio? Uno habla con el niño.
Oye, mira, ¿sabes qué? Si primero se concientiza al paciente, repito, primero se concientiza al paciente, ¿ok? Para eso está la mamá y el papá que te van a ayudar probablemente. Mira, ¿sabes qué? Si sigues haciendo esto va a pasar, pues vas a llegar a eso, no querrás ser así, te puedes mostrar diapositivas, sí, no querrás ser así, no quiero ser así, ya, entonces me vas a ayudar. Cada vez que estás por colocar el dedo, te recuerdas de esta fotografía, ¿ok? ¿Quieres ser así? No, ya, es un recordatorio, es un recordatorio, listo. Por eso se dice que el tratamiento asociado es lo mejor que hay en la actualidad. Deglución atípica por interposición labial. ¿Cómo es esto de la deglución atípica por interposición labial? Les decía que esa es la más deleteria cuando hablábamos en práctica, ¿recuerdan? Que ese es cuando el paciente tiene una incompetencia labial bastante severa, bastante marcada, donde el paciente al comienzo hace un esfuerzo criminal, un esfuerzo pues, grande, ¿no? Un esfuerzo grande para llevar el labio inferior contra el labio superior. ¿Me entiende? Hace un esfuerzo tremendo. Y hace sus huequitos acá. ¿Recuerdan que les decía? Lo lleva hacia arriba. Lo hace, sí lo hace. Pero probablemente esté asociado con una respiración bucal o con un tema de hábito más. Entonces ya no va a poder sellar el labio. No va a poder sellar los labios. Y entonces el paciente lo ve lo más fácil que es. Si no lo sello, se sale la comida. Entonces mete el labio inferior atrás. ¿Me entienden? Como que se chupa el labio inferior al momento de deglutir. ¿Y qué es lo que ocasiona? Que esto se vuelva hipotónico. Que te vestibularice más los incisivos superiores y que te lingualice los inferiores. ¿Me entienden? Porque el labio ya está generando fuerza. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que va a ocasionar, doctores? Una clase 2, pero tremenda. Tremenda. ¿Ok? Esa es la más deleteria de las degluciones atípicas. ¿Quieren verlo? Ahí está. Así son estos pacientitos. Vean ustedes. Un overjet pero tremendo, una clase 2 bastante marcada, una hipotonicidad del labio superior, doble arco de Cupido, labio superior corto. Entonces, esto hay. Esto, señorita, por favor, me está cansando con ese celular. Doctor, ¿todo el proceso de diapositivas y copia? Ya. Entonces, esto hay. Esto hay. En realidad es muy deleterio ese tipo de deglución. Ese tipo de deglución. Yo en verdad he visto pocos, habré visto en mi vida profesional de ortodoncista unas 10 máximo, no he visto, pero lo hago. ¿Ya? Entonces estos pacientes sí pues ya están asociados, también está asociado, ojo, a un problema esquelético, o una reducción de la mandíbula y a una protrusión del maxilar superior, asociado pues a todo lo que nosotros sabemos en una clase 2.1, ¿no? O incluso esto, ¿no? Hay también este tipo de pacientes. Perdí el video, ¿dónde está? ¿Cómo enfocamos a esto si nos llega este tipo de pacientes? Pero vamos a enfocarlo desde un punto de vista de hábito, porque la clase toca de hábitos, ¿no? O sea, cuando toque clase 2, trataremos de clase 2. ¿Cómo tratamos este hábito? El hábito, doctores, para que no se meta el labio inferior, el aparato adecuado es este de acá. A esto se llama lip bumper. Lip de labio en inglés, bumper de parachoque, ¿okay? O escudo. Escudo o parachoque lingual. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Lo que hace eso es que cuando el paciente quiera meter el labio, esto se lo va a impedir. Y reitero, muchachos, es más que todo recordatorio. El niño va a decir, mierda, no debo de hacer eso. Poco a poco eso, doctores, le vas a generar un contrahábito, por decirlo así.
y para que reeduque nuevamente la posición del labio inferior. Es bacán, esto funciona, esto junta. Tiene que estar acá apoyo de los padres, apoyo, bueno, en apoyo de los padres ¿de qué? De que le hablen uno y dos en que lo utilicen, porque esto es removible. O sea, en otras palabras, cuando quiere lo va a usar y cuando no, no. Se coloca acá, vean ustedes, acá hay un tubo. Eso es un tubo doble, se coloca un tubo doble y se coloca así. Entonces, y acá no sé si ustedes ven un ansa. Eso se va abriendo más o menos, ¿entienden? Entonces, para eso se utiliza este lip bumper. Ahí está el lip bumper en acción. ¿Ok? Bien. Doctores, pero, o sea, esto es multifactorial, muchachos. Ustedes vieron a este pacientito. Miren, doctores, esa incompetencia labial tremenda, esa incompetencia labial severa. ¿Lo ven? Doctores, ¿cómo se trata eso? Bueno, el tema de hábitos lo empezamos a tratar con el Ibamper. A este paciente le hemos mandado al otorrino porque también tenía problemas respiratorios, ¿entienden? Entonces, todo eso tiene que haber una convergencia de muchas disciplinas acá, ¿entienden? Entonces, yo de mi parte, un rompehábitos. Ese rompehábitos, el Ibamper. Ahora, si ya respira normalmente por la nariz, doctores, ¿cómo soluciono esta incompetencia labial? Esta incompetencia labial severa, ¿cómo se soluciona eso? Para eso está este escudo labial, este chupón ortodóntico, doctores, chupón ortodóntico. Ustedes han visto a los boxeadores tener su protector, ¿cierto? Algo así como un protector, pero solamente por la cara vestibular. Entonces, con toda honestidad lo utilicé 2 veces en mi vida. 2 veces. Paciente odia este aparato, lo odia. Pero ahorita les voy a indicar por qué. Entonces, lo colocan acá. Si ya te solucionó el tema de la respiración, el otorrino, te dice, ya le operé los cornetes, ya hice tal cosa. El paciente es competente para respirar por la nariz. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? Le coloco este escudo, pero cribado. Cribas por todo lado. Porque al comienzo va a respirar por la boca. ¿Entiende? O sea, va a respirar boca, nariz, pero tú vas obliterando cada huequito, poco a poco, para que ya no pueda respirar por ahí. ¿Entiende? Ya, eso será para la respiración. Ya me salté para la respiración, ya, pero de paso, ¿ok? Pero para el tema de la incompetencia labial, ¿cómo lo hago? Ahí está, le coloco esto. Vean ustedes, es un alambre y esto es una liga. Entonces al paciente le dice, ¿sabes qué? Vas a hacer ejercicios de 45 minutos 2 veces al día. Tú ve en qué momento lo haces, ¿ok? Ya. Como es un labio hipotónico, ¿hipotónico qué quiere decir? No tiene fuerza. ¿Me entiendes? Es un labio pobre. Entonces le dices, ¿no? Tú vas a tratar de jalar esto. Jala eso. Y tú no lo vas a soltar. Vas a sostener con tus labios a ese aparato. ¿Entienden? Entonces el paciente lo va a volver competente ese labio. De lo que, en otras palabras, doctores, ¿qué es lo que pasa? Si, oigan, ¿sabe qué? A partir de hoy, comida gratis, todo el mundo gratis, y nos vamos al gimnasio 6 meses. Sola nos dedicamos a generar mayor masa muscular en el gimnasio. ¿Lo vamos a hacer? Probablemente, muchachos. ¿Entienden? Si yo me pongo a alzar pesas diario, qué sé yo, comida balanceada, no lo sé, entonces voy a tener más masa muscular, ¿cierto? Lo mismo es esto. Es un gimnasio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, doctores, tenemos eso y queremos hacerlo el primer día de esto? Al día siguiente no podemos ni coger un lapicero, ¿cierto? Eso es así. Lo mismo es acá. Por eso que le decía que odian este aparato. ¿Me entienden? Lo odian, doctor. No quiero ni verlo, doctor. Me dijeron, sí.
Entonces, esto no te va a solucionar el tema de esto. No importa, doctor, pero los que van a estar derechos, sí. A ver, siga. No lo ve, no lo quiere ni ver esa palabra. Pero funciona. Funciona. Pues de hecho, pues es musculatura perioral, es auricular de los labios, es músculo. Entonces, si es músculo, ¿se puede educar? Por supuesto que sí. ¿Me entienden? Es más, se puede darle al paciente los siguientes tips. Pero tips entre comillas, ¿no? ¿Sabes qué? Cómprate un dije, una medallita, plana, chata. ¿Ok? Tú cuando estés estudiando, tenlo entre tus labios. Está leyendo, pero está haciendo fuerza. ¿Me entiendes? Y está sellando los labios. Eso también es otra manera de generar, de ayudar a que este sellado labial se mantenga. ¿Ok? La declusión atípica ya lo hemos visto, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, lo hemos visto en práctica. Esta es la rejilla lingual. Esta es la rejilla lingual. Doctores, en estos pacientes que han tenido declusión atípica por interposición de la lengua, es recomendable utilizar un contenedor. Y este contenedor poco, puede ser con un polecito ahí, pero que tenga un huequito, tal cual, como este. Doctores, yo les pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando se te sale una curación, por ejemplo? Tu lengua no está partiendo todo el rato ahí. ¿Sí? Lo mismo en esto. Todo esto es un acrílico, es un plástico, por decirlo, es un acrílico, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si le hago un huequito ahí? La lengua va a estar miércoles. ¿Entiendes? Entonces le dices, ¿sabes qué? Cuando pase tu saliva, recuerda que tiene que estar tu lengua ahí, porque esa es la posición de la lengua en la difusión. El paciente se va a acostumbrar a eso poco a poco. ¿Ok? Entonces eso es lo que se hace. ¿Cuántos meses, doctor? Bueno, si es contención se pone generalmente un año. Pero para romper ese hábito, 6 meses. Hábito de postura. El hábito de postura, muchachos, bueno, lo encuentro en la literatura esta, pero yo no lo he visto, en verdad, no lo he visto. Dícese que es cuando se va uno a acostar a la cama y busca sus manos para estar ahí en una determinada posición, izquierda por ejemplo. Y en el colegio se sienta y busca también colocarse su mano ahí. Entonces aquí dícese, bueno, le digo lo que dice la literatura, entero nunca encontré esto, es que la mandíbula, ¿por qué no? O sea, tener una mordida cruzada por palatinización de los incisivos, palatinización de las molares del labio izquierdo. ¿Entienden? ¿Y por qué no sucede en el maxilar inferior? Porque es móvil, pues, la mandíbula. A quien afecta es al superior. Entonces, el plan de tratamiento, bueno, sí, pues tiene asidero, ¿no? Se coloca una rejilla, ya no lingual, sino una rejilla vestibular. ¿Entienden? Cuando el paciente que, ay, miércoles, recordatorio, no debo hacer. Onicofagia. Bueno, la onicofagia, doctores, eso habría que hacerse ver básicamente por un tema de psicólogo, ¿entiendes? Es una ansiedad insatisfecha, ¿entiendes? Pero desde un punto de vista de ortodoncia, doctor, ¿llega a afectar en algo? No. Aunque hay algunos autores que dicen sí puede haber una alteración vertical, o sea, disminución vertical, pero en realidad no. Entonces, esto más que todo, pues es, vaya usted al psicólogo que algo tiene, algún proceso o una ansiedad no satisfecha, que eso le pase. Aunque algunos recomiendan un mordedor de goma. Ya te gusta estar ahí. Ya, bueno, con un mordedor de goma. Lo que sí puede generar, doctores, es una disminución vertical de los incisivos. ¿Entienden? Esto puede generar un desgaste mayor en el sentido vertical de estos incisivos. La respiración bucal. A diferencia del resto de hábitos, doctores, que uno pues dice, no, ya, si no lo hago, no hay problema, ¿no? No va a pasar nada. En cambio, la respiración muchas veces está condicionada
a un tema morfológico, a un tema de vías aéreas, que no es que yo busqué respirar así, sino que me condicionó la manera en que crecieron mis cornetes, por ejemplo, a que mi tabique sea así, o lo que fuese, porque la permeabilidad de mis vías aéreas está alterada. ¿Entiende? Y entonces me condiciona que yo respire por la boca. No es que yo quiera, doctor, tengo ansiedad y respiro ahora por la boca. Nadie lo hace de esta manera. ¿Entiende? Entonces, esto es algo diferente del resto de hábitos. ¿Ok? Muchas veces va acompañado, sí, de la interposición igual. No siempre. No siempre. ¿Cuáles son las causas? Vías aéreas obstruidas. Escucha, ¿y sí qué vas a hacer, pues? Este es el tema del otorrino. Esto no es tu tema, ¿no? Este es tema del otorrino. O sea, se le envía al otorrino, se le dice, ¿no? Evalúe, por favor, la permeabilidad de vías aéreas. ¿Ok? Puede ser por cornetes, desvía cornetes hipertrofiados. Sí, doctores. Esos son como los caracolcitos, esos huesitos ahí. ¿Y eso para qué sirve, doctor? Pues bueno, pues como está con gran cantidad de mucosa, doctores, es para captar ahí a las impurezas, purificar el aire, ¿me entiende? Y de paso, pues, calentártelos, ¿no? Entonces, pero si, por ejemplo, pues esos cornetes están hipertrofiados, el doctor te va a impedir la respiración adecuada, ¿me entiende? Entonces, los otorrinos te la cortan, es horrible. A mí me hicieron eso. Es feo, es horrible. No puedes respirar. ¿Qué desesperación, jóvenes? Te ponen una gasa ahí, como a los muertos. Y los dos, si no puedes respirar por la nariz, porque obviamente está en proceso de preparación, y tienes que respirar por la boca, no se duerme, porque es horrible, pero bueno, si es necesario que hacerlo. Inflamación de la membrana sinusal, sí, también, pues rinitis. Puede haber eso, ¿no? Adenoides, sí, grandas. Ojo, jóvenes, el tema de adenoides, les decía, mucho cuidado al evaluar este tema de adenoides. ¿Es normal que sean grandazos a determinada edad? Sí, pues 10 años, 8 años, son tremendas pelotas ahí. Por lo tanto, ¿condicionan a que haya una mayor respiración bucal? Sí, la condicionan. Pero eso debe revertirse en la adolescencia. Si eso continúa, ya eso no es normal. Pero reitero, si usted evalúa a un niño 10 años, 9 años, 11 años, va a ver que las amígdalas palatinas, las amígdalas iguales son más grandes. Y eso es normal. Eso va a involucionar. ¿Ok? ¿Cómo vemos a un paciente respirador bucal? A un respirador bucal generalmente lo vemos en una fase adenoidea. La fase adenoidea, doctores, es esta. Cara larga. ¿Me entienden? Incompetencia labial. Cara de cansada, pues no. Y es que no es que ella está cansada, no. O él o ella, no. Sino que, doctores, al no ingresar aire primero a lo que es a los senos paranasales, doctores, el seno maxilar no crece. Teoría de la matriz funcional, ¿qué te dice? El tejido blando condiciona al tejido duro a que crezca, ¿cierto? Si la membrana sinusal no se expande porque el aire está ingresando, doctores, esta no va a crecer. ¿Qué pasa si no crece, doctores? ¿Esto es piso de quién? ¿O es base de quién? De ojos, de órbita. Y al no crecer esto, los ojos se caen. ¿Entienden? Entonces, ese es por eso que es esta fascia de la idea. Incompetencia no es sino porque está respirando por la boca. ¿Entienden? ¿No? Y tendencia a una hiperdivergencia. Eso sucede. Ahí está, en vivo y en directo. Y a una tendencia clase 2 por menor crecimiento de la mandíbula y mayor crecimiento del maxilar y a una vestibulación de los dientes. Ojo, esto muchas veces va asociado a una mordida cruzada posterior. ¿Por qué, doctor? Porque la lengua tiene que estar en una posición baja para que ingrese el aire. Sí, y la lengua de alguna u otra manera, al no estar en contacto con el paladar, ¿qué es lo que sucede? No lo hace desarrollar el sentido transversal. Todo está engranado, jóvenes. Todo eso es así. Tratamiento, eliminar la causa. Tío, acá no te elimina. ¿Quién elimina? Puede ser el otorrino. Por eso es que es importante la interconsulta con el otorrino. Y doctores, yo a veces les decía, les comentaba, ¿no?
Ya pues yo ya estoy de una u otra manera ya mayor, doctores. ¿Qué pasaría si el otro me dice, no, hazme nomás, no pasa nada, Pablito, hazme nomás? Es como quien dice, pobrecito, no pasa nada. No, a mí me contestas con yo, porque yo ya voy a ser responsable del paciente. Yo necesito eso. Si por A o B regresiona, mire señor, la respiración continúa, pero acá el otorrino, pues ya ese es tema de otorrino, yo no puedo hacer más. ¿Me entienden? Acá tiene que contestarte lo que tú me estás solicitando y él tiene que solucionar eso. Si en caso fuese el caso, si en caso se diera el caso, pero si no, tema de hábitos, hemos visto la respiración, esa pantalla vestibular, para eso está pues, eso de los ejercicios, ahí está pues, ahí están esos, ¿no? La pantalla vestibular. Y en algunas ocasiones pues es necesario hacer una disyunción maxilar, ¿no? Jóvenes, la disyunción maxilar, hay mucha literatura al respecto, autores, que ayuda a no solamente pues a mordida cruzada, qué sé yo, sino también, doctores, a tema de apnea obstructiva del sueño, a tema de respiración, muchas veces te mejora la permeabilidad de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque al abrirte el paladar, doctores, también te está ampliando lo que son fosas nasales, vías aéreas, y muchas veces está asociado a que eso mejora ampliamente. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta? Como les decía, ¿cuánto tiempo dura ese tema de la corrección? 6 a 8 meses, doctores, no dura más. ¿Ok? En 6 a 8 meses usted ya debe de, con estos aparatitos que acabamos de mencionar, debe de corregir eso. ¿Ya? La interposición, me estaba olvidando, por ejemplo, la interposición de la lengua en una reducción estatística. La interposición de la lengua, doctores, y cuando te genera una mordida abierta anterior, dentaria, repito, dentaria, no esqueletal, repito, dentaria. Entonces, doctores, usted le coloca una rejilla lingual para que no protruya la lengua al momento de la reclusión. Eso está corregido en 2 semanas, 2, 3 semanas ya. Los dientes que han estado así abiertitos, una mordida abierta, doctores, en 3 semanas se generó bye. Doctores, eso es rapidísimo. ¿Entienden? Entonces eso no es. Ahora, normalmente se deja entre 6 a 8 meses, sí, se deja entre 6 a 8 meses. ¿Ok? Y luego su contenedor, por ejemplo, el del acrílico con el huequito, por ejemplo. O un contenedor simplemente pues con un poli, con una corriente, de acuerdo sea el caso del tema de algo. Entonces, eso es lo que se hace, doctores. Eso no es cosa del otro mundo. Pero el enfoque, doctores, debe de ser multidisciplinario. ¿Ok? Eso ya ustedes seguramente cuando sean profesionales, doctores, van a tener amistades. Generalmente a los que se recurren son los amigos, pues, ¿no? Oye, tú eres psicólogo, ¿no? Oye, por favor, chequealo. Tú le explicas ahí al paciente, ¿no? Oye, tú eres otorrino, por favor, hazme esto, pero quiero que me respondas de esta manera. Quiero que me evalúes bien. Van a tener amistades. Las amistades son lo mejor, muchachos. Eso cultive, que eso es muy bueno. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo, nos vamos ahorita a clase. Ahorita. ¿Ok?